La primera vez que el periodista y entonces director de Rock and Pop, Marcelo Aldunate, vio en vivo a los Bunkers fue en el Tom Pub el jueves 21 de septiembre, no lo dice acá en el libro, pero que es el Día del Trabajador Radial. Además, trabajando radialmente, llegó en el año 2000 a este lugar que era un clásico del barrio Bellavista, y un año después los Bunkers sacaban su primer disco homónimo. Todo lo que pasó entre este hito en el barrio Bellavista y la salida y significado de este álbum es parte de la historia personal del autor, que destaca lo relevante de este pedacito de la historia de la música chilena a través del libro que tengo en mis manos, que gracias a la editorial La Piedra Redonda y su colección Disco Rayado podemos comentar esta tarde aquí en nuestro programa. Le damos la bienvenida a quienes nos escuchan por Radio UNIAC a través de nuestra web radio.uniac.cl, también a través de nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram @Radio UNIAC. Por supuesto, a todos ustedes y a Marcelo Aldunate, a tantas canciones buenas. Qué bueno tenerte acá, Marcelo. Muchas bienvenido. Gracias, Muriel. Feliz de estar acá, más aún sabiendo que es un proyecto que está dando sus primeros pasos. Claro, hace poquito. Y las radios, que es parte de tu historia profesional y Así personal es, también. Amor por la radio. Sí, siempre. Un amor que no es eterno. Es eterno. Sí. Uno se embala en esto y no salís más. Así es. Oye, quería preguntarte y partir esta conversación a propósito de este libro. Esta colección es muy especial y la quiero comentar. Ajá. Porque quienes han escrito a través de esta colección toman un disco particular que en general tiene que ver con una conmemoración, porque han pasado los 20, o en este caso los 25 años, o los 30 en otros álbumes, de algún disco especial de la música chilena. Y así han pasado, bueno, el Sergio Cancino con La Ley, la María de los Ángeles Cerda con Los Tres, y bueno, tú con los Bunkers. Ajá. Hay una colección muy bonita que se ha generado a través de esta editorial independiente. Así es. Escuchar los discos, escuchar y recordar lo que fue escucharlos en la radio. A propósito de tu conexión con la radio, quería preguntarte, partir con eso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la vida en la radio o la vida en la música a través de la radio? Chuta, a ver, primero no imagino una vida distinta. O sea, cuando hago como un recorrido desde mis primeros días, desde la primera vez que pisé un estudio de radio y sentí nítidamente el deseo de no salir de ahí nunca más. Eso lo pensé y lo recuerdo hasta el día de hoy con mucha claridad. Tiene que ver con toda mi formación como persona también, no solo a nivel profesional. Mi vínculo con la música ha sido muy estrecho toda la vida, y a partir de ese vínculo me empecé a desarrollar en diferentes áreas que tienen que ver con el trabajo en radio, ya sea bueno, hay momentos de mis comienzos donde hice de todo, digamos, ¿no? Desde servir café hasta hacer libreto, y eso todos y todas pasamos por eso, ¿no? Claro, y creo que es muy bonito y habla muy bien de la naturaleza del medio, ¿no? Como siempre se dice que la radio es el medio más noble. Hasta hace poco no era necesario estar frente a una cámara, por ejemplo. Claro. Y todo lo que transmitíamos era directamente como desde el ser hasta los sentidos de la persona que estaba al otro lado del receptor. Es un mundo maravilloso, lo sigue siendo, y creo que siempre hay cosas nuevas que descubrir en esta relación que va más allá de lo profesional, digamos. Claro, porque además hay una magia ahí atrás, que es lo que hablábamos, ¿no? Efectivamente, hoy día, de hecho, estamos con las camaritas aquí saliendo por YouTube también, en una radio digital. O sea, igual hay mucho lo que ha pasado, y no ha pasado tanto tiempo necesariamente, o quizás sí, lo hablaremos, pero claro, el hecho de estar en la radio y provocar algo en la otra persona, sin necesidad de una imagen, y aún así provocar tantas imágenes. Por supuesto. Qué importante cuando escuchamos la música y escuchamos a las personas que la hacen, conversarla también ahí, Marcelo. Yo creo que, todo este cambio que tiene que ver con lo digital, con la imagen que se suma, finalmente cambia el formato, pero el fondo sigue siendo el mismo, que es comunicarse, ¿no? Comunicar ideas, no solo música, también compartir información de todo tipo. Para mí sigue siendo, incluso con esta incorporación del audiovisual y de los medios digitales que tienen otra dinámica, otras velocidades también, sigue manteniendo como un rol fundamental en la sociedad.
no me imagino que deje de existir en algún momento, ¿ya? La forma de comunicarnos. Creo que dentro de todo estamos pasando un buen momento a nivel como de medios. Claro. Probablemente extrañemos muchas cosas del pasado, pero creo que hay que mirar el vaso más lleno y aprovechar estas oportunidades que hace 25 años no imaginábamos. Claro. De instantaneidad, de transversalidad, de que también esta entrevista puede estar viéndose o escuchándose en otro país, digamos, ¿no? Claro. Eso es una cuestión muy impensada en otro momento y yo encuentro maravilloso, digamos, ¿no? Sí. Creo que hay que como aprovechar este momento también, con todas las cosas que a lo mejor no nos gustan tanto también, digamos. Totalmente. También eso nos ayuda a transformarnos de alguna manera. Oye, partíamos esta como en el abstracto de la radio y de lo que significa y los cambios también, y vamos a volver a eso también más adelante, pero en el abstracto de la memoria, debo decir que no es tan abstracta tu memoria, es bastante fotográfica. Sí, uno parte del libro y es recoger, yo no sé si tú tenías escrito de antes o recordabas tan vívidamente lo que fue encontrarte con los Bunkers en vivo en el año 2000 en el TOM PAV. Sí, pasa algo que muchas de estas historias que están en el libro son historias, recuerdos, memorias que he compartido durante todo este tiempo. Por lo tanto, siempre han estado frescas, ¿no? Claro. Desde el momento en que los Bunkers empiezan a tener una cierta figuración y mi nombre está asociado a esos comienzos, mucha gente me pregunta en diferentes contextos y yo parto contando más o menos lo mismo, digamos, claro. Algunas cosas más, otras cosas menos, pero nunca he dejado de contar estas historias, ya a gente cercana, a gente que está partiendo en la música. Entonces no fue tan difícil por ese lado como tener una película tan clara, digamos, en términos de detalles de esos años. También hice el ejercicio de conversar con muchas personas y cotejar ciertos recuerdos, digamos, como para complementar un mejor relato en ese sentido, ¿no? Y ahí, claro, uno se da cuenta que la memoria de uno es fragmentada, que hay cosas que pasa por alto y afortunadamente hay otra persona que se está fijando en un detalle que uno no está mirando. Y te complementan. Sí, por supuesto. Claro, porque las primeras páginas de este libro es esa reconstrucción de ese día, de ese 21 de septiembre, y es como hasta te acuerdas de en qué taxi te fuiste de ahí, así como el tipo de auto que era. Entonces, claro. Y todo como... Sí, pero eso, por ejemplo, tiene que ver con que por el hecho de trabajar en radio, y a ti te tiene que pasar también, tú donde estás tienes al menos uno de tus oídos súper pendiente de lo que está pasando aquí, sonoramente en un segundo plano, ¿no? Como está en algún lugar, no sé, comiendo algo, o va en un auto y de repente la radio empieza a hablar a alguien, va a identificar al tiro quién es, qué radio es como parte de nuestra pega, finalmente, claro. ¿No? Como no solo preocuparnos de la radio en que trabajamos, sino de todo el medio. Claro. Entonces sí, pues esas cosas para mí son súper inevitables que ocurran y claramente en ese momento y particularmente esa noche había un contraste muy grande entre desde dónde venía saliendo y al taxi que me subo y la música que iba sonando. Son cosas que no se olvidan, digamos. Mucho más tropical ahí. Sí. Pero claro, veníais de todo el rock and roll, de lo que fue tu primera experiencia de verles en vivo. Ellos ya tenían sus canciones, estaban acá en Santiago, probándose, y en el fondo también con intermediarios que permitieron que llegara a tus manos un disco con algunas canciones antes. Tal cual. Y luego verles en el escenario y ver como todas sus influencias puestas también ahí. Que estuviera, no sé, Cream ahí sonando también entre medio de todas las canciones. ¿Qué fue lo primero? Y a propósito de lo que tú relatas y invitando a la gente a que lo lea también, explicar ahí qué fue esa impronta de los Bunkers en pleno 2000 con tanta espalda de concepción de fondo, ¿no? Con los Tres, con los Santos Dumont, ver a estos chicos ahí interpretando. ¿Fue algo nuevo? ¿Fue un guiño inmediato a toda esa potencia de Conce de ese tiempo? ¿Cómo lo sentiste tú desde ese punto de vista? Yo creo que, remontándome a esa época, probablemente cualquier banda que viniera de Conce viene con esa espalda que tú dices y uno probablemente le ponía más atención, ¿no?
Es verdad. Porque bueno, no solo los tres, los Santos Dumont, también en Emociones Clandestinas, bueno, una ciudad muy interesante, muy rica en ese sentido. Y claro, cuando yo recibo el disco, lo primero que me llama la atención son lo buenas que eran las canciones, ¿ya? Particularmente El Detenido, Entre mis brazos, que terminaron siendo singles, pero me gustaron mucho melódicamente, las letras, por supuesto, y cuando los veo me doy cuenta que son muy, muy chicos. O sea, era una banda que podría haber estado tocando en una kermés de colegio. Sin embargo, se notaba y se percibía muy claramente una ambición detrás de ellos, digamos, de perseguir una carrera, de concretar metas. Estamos en serio acá, claro. Por supuesto, claro, que es algo que no es muy usual. Incluso te diría que hasta el momento muchas bandas que yo conocí de gente más grande tomaban las cosas como ya, una pega bacán, pero hay una parte como entretenida de carretear o de que obviamente va de la mano con la música y con el contexto, ¿no? De tocar de noche, pero con muchas más distracciones. Yo a los pocos días ya de conocerlos un poco más me doy cuenta que se estaban tomando esta cuestión mucho más seriamente que el promedio, ¿no? Que lo normal. Como que había una determinación muy, muy firme. Y bueno, eso sumado evidentemente al trabajo, la autodisciplina y el talento, porque también puede ser muy trabajador, pero tampoco te garantiza así tener, no sé, los mismos resultados. Todo eso era muy llamativo, porque, no sé, Franci o Gonza deben haber tenido 17, un poco más, o recién cumplió los 18, eran muy chicos. Entonces era medio divertido también, porque eran chicos saliendo casi del colegio, interpretando música de los años 60, de bandas que no son necesariamente las que les podría gustar a gente de esa edad, ¿cachai? Estar tocando canciones de Bowie, de los Kings, sí. Dejando de lado obviamente a los Beatles. Entonces eso sin duda generaba una situación refrescante, muy contrastante con la música chilena de ese tiempo también, donde había toda una, no sé, una corriente como los Mox, Chancho en Piedra, claro. Con otro tipo de letras. Pensemos que, claro, eran 2000, es decir, sí. Teníamos toda la década de los 90, exacto. Los últimos años de los 90, claro. Además, como muy de la música chilena, como funk, muy pasando sí, ahí. También, sí, claro. Además de hip hop, claro. Maquisa o Tiro de Gracia. Las Mamas Soul. Exacto. Entonces, claro, era contrastante, pero yo siempre he sido fan de las canciones en general. Yo no soy fan como de los estilos. A mí me gustan mucho las canciones, las melodías. Sí. Cualquier canción que tenga como un gancho melódico, pucha, cumple su objetivo así conmigo plenamente. Entonces, estas canciones tenían un componente melódico demasiado como, desde mi punto de vista, bien trabajado, ¿ya? Y que, como te digo, contrastaba con otras bandas de esa época, algunas que ni siquiera trascendieron en el tiempo como para que las recordemos, digamos. Claro. Entonces, bueno, ese conjunto de cosas. También en el escenario había un despliegue como de ejecución muy propia de gente con más años sobre el escenario, ¿ya? Como gente más avesada en el oficio. Y ellos, cabros chicos con una son mira, señores en el fondo es cuando uno ve a esa gente que parece que es tan fácil lo que hacen y en realidad eso es lo que se llama talento. Es como cuando la gente dice, oye, Chino Río ni se esforzaba para hacer un golpe. Claro, él tenía una muñeca y una forma como de hacer, de tratar su estilo de juego que en el fondo es el talento, ¿no? Que pareciera, claro, que es muy fácil. Totalmente. Es como cuando veía a los bailarines hacer una cosa en cualquier disciplina, claro. En cualquier disciplina. Sí, como que la hacen casualmente. Y es
un trabajo y un talento lo que requiere llegar ahí. Claro. Bueno, eso fue y sigue siendo, o sea, hablemos del fenómeno también, pero Los Bunkers, por cierto, con este primer álbum que se llama Los Bunkers, y que esta canción que vamos a escuchar a continuación, mientras seguimos conversando acá junto a Marcelo Aldunate, que escribió un pedacito biográfico y un pedacito de la historia de este disco y de esta banda, aquí en este libro que encontramos en la colección Disco Rayado de La Piedra Redonda. Es la primera canción que escuchaste en vivo de ellos, y también en las raras tocatas es Yo sembré mis penas en tu jardín. Súper. Nos vamos con eso y seguimos aquí en Tantas Canciones Buenas. Canción urgente sobre todo. Estamos hablando hoy día con Marcelo Aldunate, quien, además de ser un periodista destacadísimo también, parte de... ¿Periodista no soy? Pero, ¿no eres periodista? No. Ay, pero el periodismo también es de oficio, yo siento. Pero no, bueno, no me yo siento creo que partió todavía. de ahí. ¿No te sentís todavía? No. Ya, No. bueno, pero... Probablemente si hubiese sido periodista hay muchas cosas que no habría contado. Que no habría contado Sí. en el... ¿Por qué? ¿Por qué No ¿qué sé, sentís que No, siento que el periodismo que te se permite pone o que no te permite? inmediatamente en una dimensión más objetiva de las cosas. Y yo creo que este libro, al menos así lo siento, tiene, digo, hay objetividad, pero hay mucho de mi mirada personal sin prejuicio de decir cosas. Uh-huh. No sé, como que sentís que de repente los periodistas nos ponemos más limitancias de contar, sí, más filtros, claro, ¿decís tú? por supuesto. Mira, qué loco. Sí. Igual yo tengo una gran amiga investigadora que es la Joana Watson, que viene acá de panelista también, y ella tampoco es de estudio periodista, pero yo igual la presento siempre de periodista, y ella se siente muy periodista porque siento que hay una cosa de la comunicación que tiene que ver con el oficio, que, bueno, que otra bola, pero que es como cómo reporteas o cómo pones una mirada editorial en algo, y cómo comunicas eso que estáis buscando, que no es solamente la investigación, que no es solamente la entrevista necesariamente. Claro. Ahí me detengo, no para seguir diciendo que si periodista está todo bien, no tiene nada que ver con eso, pero sí con el punto de vista editorial que se tiene al llevar a una radio. Claro. Y tú levantaste el teléfono después de un rato de haber visto en vivo en el Tampab y lo que cuentas acá a los Bunkers, ¿cierto? Y haberlos visto en vivo por primera vez, y después de gaje periodístico también, que es como se te cae un invitado, tenéis que salvar con llamar a otro, estaban con las raras... Nunca lo había visto de esa forma, pero sí, es una forma también correcta como de definirlo. Es como, y no solamente el salvar que se te cae un entrevistado, pues, también tiene que ser acorde, no puede ser cualquiera. Exacto. Y es como, llamemos a ver, ¿a quién llamamos? No sé, tú decís, en el libro me acuerdo, las Mamas Soul, no podían, a estos de acá, no podían, ya, y bueno, hay alguien que puede contestar el teléfono, y llamaste a Álvaro López, que se habían conocido ahí en el baño, y que intercambiaron teléfonos. Y te dice que bueno, esa historia relatada acá y lo que sigue es una de las raras tocatas nuevas, probablemente más vistas también, y que fue la primera de los Bunkers en Rock and Pop, y que está en YouTube además. Sí. Alguien así que por milagro la grabó y la ¿Quién subió? tenía el registro? No tengo idea. Yo creo que hay una grabación desde la radio, desde la transmisión del aire. Y hay algunos videos sueltos por ahí que los hizo un tío de los hermanos Durán, que estaba presente. Y que, claro, hizo una grabación así como de archivo personal, pero que se transformó en un clip muy visto en YouTube. En YouTube. Son varias, como 4 canciones, creo. Oye, pero esto es loquísimo, porque lo que fue es como el inicio, y es el inicio en radio de gente que además escuchaba el programa, que los chiquillos escuchaban el programa. Claro. Se iban como algunos devolviendo a Conce, no sabemos por qué, tú decís, bueno, queda la nebulosa, otra historia para otro libro, pero el estar en radio, el ir a tocar a la radio, el empezar a circular por ese medio, por este medio, para muchos yo les he escuchado decir, te cambia la vida cuando empiezas a sonar tus canciones en la radio. No sé si ahora se da tanto ese fenómeno, pero para muchos sigue siendo la gran experiencia de ver o de escuchar tus canciones sonar en la radio. ¿Cómo es para ti y cómo recordáis esa experiencia y lo que pasó después de su participación? A ver, primero, que ellos se tomaron un rato en aceptar, me pidieron 20 minutos para conversar, seguramente como se estaban devolviendo a Conce, tenían un cambio de planes así repentino,
Para mí era inevitable que alguna banda que estuviese siendo rotada con alguna canción en la programación musical de Rock and Pop no tuviese la oportunidad de sonar en vivo y mostrar sus credenciales como en la cancha, como se dice, ¿no? Como estamos sonando en vivo, aquí no hay arreglo, no hay doblaje, no es una grabación que se puede como editar, arreglar o lo que sea, como suele pasar en las grabaciones formales de un disco, ¿no? Entonces era muy interesante el ejercicio de también calibrar de alguna manera el peso de cada proyecto en el cual la radio invertía aire. Cuando digo invertir aire es como, ok, vamos a dejar de tocar a Guns N' Roses para tocar a X chileno y que sin entre ley a competir. De 20%, sin Exacto, nada de eso, claro. Exactamente. Entonces, bueno, era para mí era importante primero que las bandas tocaran, que tuviesen una carrera, que esto no fuese como un capricho de, voy a grabar unas canciones y voy a sonar en la radio, pero yo después me voy a poner a estudiar otra cosa, ¿cachai? Era como, me interesaba que ese tiempo invertido en aire, ya sea rotando una canción o entrevistando derechamente a los músicos, se viera reflejado en una intención de carrera de parte de ellos. Porque siempre pensaba, en los recuerdos de Rock and Pop, cuando en el 2000 y tanto digan ¿qué se escuchaba hace 15 años atrás? Hubiésemos sido muy asertivos con los nombres por los cuales apostamos, digamos. Entonces, las raras nacen a partir de esa necesidad de tener un registro histórico de lo que estaba pasando esos años, de brindarle a las bandas también una posibilidad de salir de Arica a Punta Arenas en vivo en un horario estelar 2 veces a la semana. Claro. Eran ventanas que en ese momento eran muy valiosas. Muy. Había que pasar un filtro, no cualquiera llegaba y tocaba las raras, por lo tanto también si llegabas ahí de alguna manera tenías una condecoración en tu currículum, ¿ya? Sí. A mucha gente que pasó por ahí se le abrieron posibilidades en sellos discográficos, gente que se fijó más en algún proyecto solo por el hecho de haber estado programado en una noche en vivo en este programa. Y me parece increíble que eso haya ocurrido. Parece como, sobre todo para la gente que está partiendo hoy, con la cual me relaciono mucho a través de la producción musical, me parece que mucha gente lo ve como algo muy extraño, así como, ¿cómo iban a tocar en la radio 1 hora? Así como... y claro, radio en vivo 1 hora. Oye, todo esto también era una cuestión que se hacía en los años 60, en la nueva ola, habían auditorios, las radios tenían lugares para acoger público. Específicamente para eso, para escuchar la música en vivo. Escuchar a Luis Dima, a Pollo Fuente, a Cecilia. Hubo un tiempo en la radio USACH que nos dio por hacer lo mismo y llevábamos todos los días. Nos dijeron... No, increíble. Esto es una locura, increíble. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, pasa en la sala máster una vez a la semana. Claro, también, exactamente. Eso lo encuentro increíble. Entonces, que se mantenga. Creo que son espacios que también ayudan dentro de la carrera del músico, que es difícil y generalmente está remando contra la corriente, como que son momentos donde llega una inyección de no sé, optimismo, ganas de seguir, ¿cachai? De no bajar los brazos. Claro. Cualquier oportunidad en un medio, en cualquier medio, digamos, sobre todo los medios tradicionales que son... tienen una plataforma de claro, escucha mayor. De masividad, digamos. Claro. Entonces, bueno, eso lo perseguíamos y me parece increíble que lo estemos recordando como algo, como una rareza, ¿no? Yo creo que una enciclopedia saldría de una recopilación ahí de histórica de las pero raras fíjate que hace un tiempo, por ejemplo, cuando el boom del urbano empezó como a sentirse fuerte, estaba este espacio, ¿cómo se llamaba? ¿De dónde? En YouTube había un canal típico de Casa Parlante, una cosa así, ¿no? ¿Ya? Ay, no lo sé. Gente más joven. Casa Parlante, ¿no? No sé puede si ser es el un bueno, pero canal de YouTube. por ahí pasó Paloma Mami, pasaron todos también. Ah, ya. ¿Cachai? Parlante de Casa una Parlante. Plataforma. Sí, parece que sí. Creo que así. Sí. Casa Parlante. Bueno, Casa Parlante era raras tocatas en otro medio, en otro soporte. Claro. Con otras ventajas, pero que tuvo mucho alcance y yo creo que permitió que mucha gente que estaba en esa línea como artística también se desarrollara y como que
no sé, postular a que te programaran en casa parlante y tener, Claro, no sé, un video de 40 minutos. claro. Era Es hoy algo día también... como Tiny Desk. Como que todo Ponte el tú, mundo sí, quiere ir a Tiny por Desk, supuesto. quiere tener, aunque sea Claro. ese espacio que son, no sé, en música deben ser como 20 minutos, pero Exactamente. esa plataforma. Y eso, Mm. claro, yo creo que existe en todas partes, ¿no? Como... Y finalmente, claro, cuando a uno le gusta un proyecto, le gusta un artista, igual queréis verlo en vivo, pues como... Totalmente. ¿Cómo no? Bueno, muchos hitos pasaron entre ese momento, lo decíamos, y cuando Ujú. ya salió el disco homónimo de los Bunkers, y bueno, como todos los libros de esta colección, vas tema por tema también revisando. Ujú. Es muy lindo porque uno puede, a quien le gusta la música, hacen este mismo ejercicio. Yo creo que te ha pasado mucho de conversar esto, que vayas escuchando los temas mientras vais leyendo también, Sí, porque me lo han además es comentado, muy sí, sí. personal. Sí, Entonces como que vais compartiendo el recuerdo con otra persona desde otro punto de vista también, Así es. de tema por tema. Ujú. El Detenido es una canción notable, abre también estos fuegos de alguna manera, y fue single y ha sido uno de los grandes temas hasta el día de hoy, de cómo decir cosas sí, sin decirlas necesariamente tal cual, exactamente. y ponerle una melodía pegajosa y que la termine cantando todo el mundo. Es muy interesante Claro. lo que pasa ahí con los No, Bunkers. no solo es pegajosa, también es, es luminosa, ¿no? Como, a ver, no tiene el peso del mensaje de algo tan terrible como lo que finalmente simboliza. Abre una luz, por muy tenue, pero un tipo de luz que sigue presente, ¿no? Como en que ese tipo de cosas no vuelva a pasar, en fin. Eso me llamó poderosamente la atención, porque nace a partir de gente muy chica, como conversábamos hace un rato. La letra está muy bien construida, la melodía es preciosa, es pegajosa, fíjate, y lograr eso con una canción que hable precisamente de un hecho tan terrible me parece de un mérito enorme, fíjate. Oye, y evidentemente la queremos escuchar. Estamos conversando con Marcelo Aldunate. Yo diría, mira, le voy a subir más cargos todavía. Es experto en medios hoy día, medio radial de todas maneras. Yo me quedo a trabajar acá, entonces. Yo creo que, mira, me encantaría, fíjate, que siempre estuvieras aquí, porque nosotros tenemos muchos espacios aquí de panelistas también, así que bienvenido. Te la dejo ahí boteando aquí en vivo y en directo. Marcelo Aldunate escribió Los Bunkers. Y página, canción por canción, son páginas de recuerdos personales y de esas percepciones que las canciones nos van dejando también, y cómo construimos nuestras propias bandas sonoras ahí con eso. El Detenido suena aquí en Tantas Canciones Buenas de Radio UNIAC. Estamos en Tantas Canciones Buenas aquí en Radio UNIAC conversando junto a Marcelo Aldunate, autor de Los Bunkers. ¿Qué es esto? No autor de Los Bunkers, la banda, no, que ellos son autores de sí mismos, pero sí tiene un pedacito de historia a propósito del disco homónimo, a propósito de lo que fue verles en vivo por primera vez y qué tiempo después sacaron este disco. Y me da mucho gusto también del poder conversar contigo hoy día, Marcelo, de esto. Muchas gracias. Porque el recordar además hace que uno empiece a recordar, como trajinar la propia memoria, sí, también. Claro que sí. Yo sé que te ha pasado conversando con otras personas también de tu libro, y que te vuelvan como con recuerdo, uy, justo en esta parte que tú escribiste tal cosa, y yo lo leí, me acordé de esta otra, y yo estaba en esto en ese momento. Nada, me parece muy bonito el ejercicio de la memoria, que es algo que yo creo que los Bunkers también hacen constantemente a través de sus canciones, por lo demás. Por supuesto, es importante, es sumamente importante mantener la memoria viva, digamos, ¿ya? En todo ámbito, en todo el ámbito de la palabra. A mí además, en el proceso de la escritura me gatilló otro tipo de recuerdos que no están en el libro, que tienen que ver, como tú dices, con procesos personales, y fue un ejercicio al cual yo no estaba acostumbrado a enfrentarme, y fue muy entretenido por momentos, sanador por otro, porque evidentemente si hay cosas que uno no recuerda es porque no quiere recordarlas, pero bueno, para eso sirven los libros, la música, el arte en general, digamos. Sí, de todas maneras, y de alguna manera, como lo que hablábamos fuera de micrófono, también para recordarnos por qué nos gusta también cierto tipo de música, y cómo una canción que abre un disco, que es el primer disco, te define también como banda. Sí.
y con cuál cierras también. El disco lo cierra, de hecho, un cover de El Derecho a Vivir en Paz. Así es. De Víctor Jara, que también lo escuchaste antes en vivo, haciéndolo en las mismas raras tocatas. Sí. Entonces, hay algo ahí de cómo empiezo y cómo termino un álbum que es mi primer álbum, que habla sobre la banda en sí misma, como declaración de principios un poco. Totalmente. En ese sentido es como una decisión perfecta la que tomaron. El Detenido, evidentemente, es una canción que los define estilísticamente, éticamente, como hablábamos, ¿no? Como con una conciencia respecto al lugar donde crecieron, vivieron y fueron testigos también de situaciones. Es muy, como digo, es muy perfecto que abra con El Detenido, cierre con El Derecho a Vivir en Paz, define cómo va a ser la carrera de ahí en adelante. Todos los discos de los Bunkers, en alguna parte, en algún rincón, en alguna canción, están conectados con esa decisión de abrir con estas canciones. Es cosa de conocer un poco más y interiorizarse como en la motivación de ciertas canciones, y uno lo puede encontrar en Miño, en el disco La Culpa, y en todas hay alguna canción que se conecta con ese comienzo, digamos. Claro. Bueno, incluso después, cuando deciden hacer una reversiones del Silvio También, Rodríguez, por supuesto. Sí. O con quienes van a hacer colaboraciones. Claro, exacto. Totalmente. Tiene que ver ahí con su propia historia y sus propios procesos. En ese sentido es una carrera bastante perfecta, en ese sentido, como intachable, ¿no? Como... ¿Qué significó para la música chilena que ellos volvieran a tocar? Estábamos recordando fuera lo que tú viviste ahí en el Santa Laura, lo que se vivía en el Nacional, el que volvieran a sacar otro disco, que tú participaste también ahí en la coproducción de algunas canciones. Yo, a ver, lo que siento es que no me gusta usar este término, pero como que se salda una deuda con algún público que era muy chico para los comienzos del 2000 y que nunca tuvo la oportunidad de ver una banda así, tocando en vivo, con el despliegue que ellos tienen, tanto técnico como a nivel de canciones súper populares. Y creo que ahí, en esos 9 años de receso, hubo mucha gente como lamentándose, chuta, me gustan los Bunkers, nunca voy a verlos. En fin, eso, bueno, nos pasa a todos con muchos artistas, ¿no? Pero creo que ese regreso, las canciones en esos 9 años crecieron también, en términos de importancia en la vida de mucha gente. Creo que además llegan a poner a ocupar un lugar dentro de la música popular chilena que genera un contraste con la música que impera hoy día en todas partes prácticamente, no solo en Chile, donde se sigue privilegiando la música orgánica, o sea, con un instrumento orgánico, con música ejecutada por personas. No tengo nada en contra de la tecnología, me encanta cierto tipo de música. Y de repente se hacen cosas muy entretenidas. Por supuesto, sí. Pero digo, el valor de ser un grupo, de ser un colectivo, ¿no? Como el mismo hecho, por ejemplo, si hay gente que ha visto el Unplugged, se da cuenta que son 12 músicos, todos aportan su grano de arena para que la cuestión sea como la pensaron y como quieren que también uno la reciba. Entonces eso es muy valioso en términos donde en momentos donde lo individual es lo que impera, en todo ámbito, como el colectivo de resistencia. Sí, claro, por supuesto. Sí, es muy bonito eso. Totalmente. Y yo creo que es muy inspirador para gente que hoy día es mucho más chica y tiene, no sé, una experiencia diferente con la música. Cancamusa también ha sido una persona que se integró y que abrió también un espacio que no existía en la banda, y ha sido testigo de cómo ha sido desde ya una persona que inspira a niñas, a niños a tomar las baquetas tempranamente porque ven que hoy qué buena quiero ser como ella. Tal como a ella le pasó con Juanita Parra en algún momento. Totalmente. ¿Cachai? Oye, y qué bueno para los grandes también, que yo bueno, me excuso ahí entre medio, pero en el fondo a los grandes que vimos a los Bunkers en otros escenarios, y que ahora pueden ir a un concierto y verlos en un nacional, agotando entradas en un Santa Laura. O sea, eso es algo que hace quizás un par de años atrás tampoco era muy pensado para una banda chilena. No, en absoluto. Yo creo que eso es
En un año hacer 5 estadios, uno en Concepción, 2 Santa Laura y 2 Estadio Nacional, es algo que le hace bien a la música chilena en general, digamos, da lo mismo si son urbanos, rock, pop, lo que sea. Creo que eso es una buena inyección para la escena nacional, digamos. ¿Cachai? Totalmente. Así que no lo rescato como un gran momento, y que permite también a otras bandas contemporáneas como también volver a otro tipo de escenario, estar vigente, devolver las ganas por ahí, que a veces se pierden. Devolver las ganas que a veces se pierden. Ay, me encantó esa frase. Eso es lo que escuchamos y lo que leemos también en este libro. Está aquí presente en Los Bunkers de Marcelo Aldunate, su revisión de este disco homónimo de la banda que sigue tocando en el Descafé de las Artes, que sigue con algunas fechas ya, vamos como acabando un poco el ciclo, parece. Así que atentas ahí. Y que acaba de, nuevamente, a propósito de lo que estábamos hablando, hacer sold out, venta ahí en el Movistar. Toda la gira que culmina en el Movistar. No, impresionante. Sí. Me encanta que aquello ocurra y que estas canciones sigan ahí vivas también en los escenarios. Marcelo Aldunate, autor del libro ahora, por cierto, ex fundador también y gestor de medios de comunicación, ahí detrás, por ejemplo, de la dirección de Rock and Pop, detrás también de proyectos como Radio 1, productor musical, y yo te nombro aquí, porque mira, estaba aquí mirando y hasta la misma Rock and Pop te puso en una nota periodista, bueno, de oficio. Acepto. Acepta el título. Marcelo Aldunate, muchas gracias por Muchas gracias a ti, feliz de haber estado acá. Bueno, y por favor, háganse el gran favor, valga la redundancia, de buscar este libro también ahí en La Piedra Feliz Ediciones. Precioso, y ojalá que lo lleven, ojalá toda la colección Disco Rayado se la lleven también a casa para leerla y escucharla. Despedimos esta conversa con Los Bunkers, por supuesto, El Derecho a Vivir en Paz, esta versión de los chicos de este gran clásico de Víctor Jara que cierra el disco Los Bunkers del 2001.